Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por haber venido a esta presentación del libro de Pedro Arjona, Soy una asesina. Como decía, no yo, sino yo no, la narradora de su libro. Ya veremos si es una asesina o no es una asesina. Como os decía, muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras, pero yo estoy sobre todo muy agradecida a Pedro, porque yo tengo un pasado comiquero y de tebeos, pero relativamente. Yo no soy una gran especialista. Cuando era pequeña, pues sí, llegaba el día que me daban unos dineros para comprarme. Yo recuerdo que me compraba el Zipizape, el Tío Vivo, porque tenía por detrás la Rue del Percebe, aquella que me gustaba tanto, pero yo sobre todo me compraba el Lili, que era donde salía Esther y su mundo de Purita Campos. Yo soy de esa generación de niñas que nos criamos con Esther y su mundo de Purita Campos. Luego ya en casa leía cosas, pues eso, como Flash Gordon y como El hombre enmascarado y El príncipe valiente, pero eso me venía todo por herencia paterna. No, esto no era de mi generación. Lo digo porque a veces hablo en la radio con Manuel Delgado y Manuel Delgado me dice: ¿por qué sabes esas cosas? Y digo: hombre, por vía paterna. Yo soy mucho más joven que tú, pero estas cosas yo me las sé. El caso es que para mí es absolutamente maravilloso que Pedro me pida presentar su libro, porque yo solamente he empezado a comprender la grandeza de las historias y las historietas gráficas cuando he sido más mayor y entiendo su relevancia, su narratividad, el poder de su lenguaje. Y os tengo que confesar, esto lo cuento siempre, lo cuento en el prólogo de Soy una asesina, que yo conocí a Pedro Arjona hace relativamente poco tiempo. Yo sabía que él formaba parte del colectivo El Cubri, sabía de su relación con todo lo que tiene que ver con el arte político del que hemos hablado hace un poquito, pero en realidad yo lo conocí en la presentación de un libro titulado Los Tigres del Canal, en el que Pedro pues ponía su inteligencia y su destreza y su habilidad, lo combinaba con la de Jorge Martínez Reverte. Jorge Martínez Reverte me pidió que yo presentara ese libro en los tipos infames en Madrid, y yo me senté allí en la mesa con Jorge Martínez Reverte y con Pedro, y yo empecé a hablar de aquello, de lo que me parecía, de aquellas imágenes, de aquella historia. Y yo miraba y decía: joder, qué señor más serio. Yo pensaba: ¿qué estará pensando este señor tan serio? ¿Y qué barbaridades estaré diciendo yo, que sé tan poco de este género y que solamente lo disfruto pues como lectora? No tengo los mismos mecanismos para analizarlo que tengo, por ejemplo, para analizar un poema o una obra literaria. Me siento de verdad mucho más torpe. Y entonces yo miraba y decía: madre mía, cuando acabe esto, digo, este señor, digo, me va a echar una bronca. Digo, me va a echar un chorreo. Estaba gozando en silencio. Gozaba en silencio, pero yo pensé que se estaba acordando de mis ancestros por las barbaridades que estaba diciendo. Hasta que ya me di cuenta, aparte de que yo ya al final hablé con Pedro y eso, me di cuenta de que no, porque desde hace muchos años yo recibo en mi casa estas cosas. No. Estas cosas que son un lujo. No, yo las enseño. Las meninas, las mujeres fatales, estas cosas que me envía Pedro Arjona y que ya me han hecho consciente de que sí le gustó la presentación de los Tigres del Canal. De hecho, hoy repite, y como os decía yo, me siento tremendamente orgullosa. Yo voy a hacerle unas preguntas a Pedro, pero antes de empezar a preguntarle cosas a Pedro,
os diré que este tebeo, o esta, no sé cómo llamarle, tebeo, novela gráfica, como tú quieras, ¿no? Está basado en una novela de un escritor considerado un escritor maldito, que yo creo que tenemos que reivindicar inmediatamente, que es lo diré, Carlos Pérez Merinero. Está basada en un libro que se titula Desgracias personales, de Carlos Pérez Merinero. Entonces, lo primero que yo te quería preguntar, Pedro, que es bastante obvio, es ¿por qué el libro de Carlos Pérez Merinero y en qué sentido el libro te ha puesto fácil esta interpretación que tú haces y en qué sentido te lo ha puesto difícil? Bueno, yo retomé con los hermanos Pérez Merinero, yo los conocí en los años 70 y interrumpimos la amistad pues aproximadamente en los 80, pero con David retomé la amistad hace relativamente poco, hace unos años, y en una charla de bar yo le comenté que me hubiera gustado hacer algo sobre alguna cosa de Carlos, y él, entusiasmado, me dijo que había una cosa que sí se prestaba y que además esa novela había tenido los derechos, el entorno de Carmen Maura, para hacer una película, y estuvo pagando los derechos durante muchos años hasta que ya un crack económico que tuvo personal le dejó de tener los derechos y pagarlos. Y me ofreció esa novela. Yo la leí y aparte de que tiene muchas cosas, pero había un eje central para mí que brillaba sobre todos, y era el tema de la carga de la culpa. Ella accidentalmente comete un asesinato y como consecuencia de ello pues sufre una especie de tortura interior, de un infierno interior, que no sabe cómo salir de él más que acercándose a las víctimas. Y una vez que conoce el nombre del asesinado y que tiene una familia, que tiene unas hijas, pues ella intenta enmendar esa culpa acercándose a esta familia, intentando hacerle más fácil la superación de la pérdida. Consecuencia de eso también conoce el amor, y consecuencia de ello pues también la ayuda a descargar esa culpa que la atormenta. ¿Por qué elijo este tema? Porque es un tema muy recurrente en el cine que más me gusta, que es el cine de los años 40-50, encarnado fundamentalmente en una época más moderna en Bresson y en Paul Rader. Casi todas sus películas tienen ese eje de personajes que intentan superar una situación a través de eso, de la amistad, y redimirse a través de la amistad y del amor. Bueno, Pedro acaba de mencionar algunos de sus referentes cinematográficos. Soy una asesina está basada en una novela de Carlos Pérez Merinero, pero a la vez, si vosotros abrís el libro, yo he tenido un poco la sensación de que este libro podría ser convertido en cine perfectamente. Tiene algo de storyboard, imagen a imagen, plano a plano, y creo que no por casualidad también la protagonista, la narradora, la que lleva el hilo conductor de toda la historia, su profesión es la de montadora de cine. Creo que hay muchos elementos de intencionalidad en ese sentido. Aparte de los que has citado ya, Pedro, ¿cuáles serían más referentes literarios, más referentes cinematográficos? Tu mundo, tu imaginario, ¿con qué está fundamentalmente relacionado? Bueno, las atmósferas que crea el cine expresionista alemán, fundamentalmente, que luego se traslada a Estados Unidos y empiezan a hacer allí lo que es realmente el cine negro, pues a través de Friedland, de Robert Simonat, Howard Hawks, pero vamos, fundamentalmente los que tienen su origen en Europa, en el centro de Europa, que trasladan allí pues
todo el tormento de la situación que se ha vivido en Europa. ¿Por qué? Porque hacen un cine aparentemente social, pero con una carga trágica tremenda, no solamente en el fondo, sino también en la forma. Proyectan sombras, los personajes siempre están en esa línea entre el claro y el oscuro, con lo cual moralmente son indescifrables. Y eso sí me interesa muchísimo, tanto en la novela como en el cine de esa época. A mí lo que me parece más sobresaliente dentro de lo que es la propuesta artística de Pedro es precisamente esto que le acaba de comentar, el juego con la luz. Y él ha mencionado a un director de cine, a Fritz Lang, y yo había hecho un adjetivo que a mí me parecía que tú trabajabas fritzlangianamente. ¿Cómo? Fritzlangianamente. Sí. De Fritz Lang me salía el adverbio, fritzlangianamente, no el adjetivo, que me van a negar la entrada en la academia si digo que es un adjetivo. No es un adjetivo, es un adverbio, perdón. Se me ha ido momentáneamente la olla. Pero vamos, si veis a los personajes, el manejo que hace Pedro de la Luz es impresionante. Hay un personaje que se llama Delia, que aparece retratada en primer plano, y tú en un primer momento tiendes a pensar que el personaje está estático. Parece que no ha habido ningún cambio en ese personaje, parece que ella es una máscara, pero de repente detectas un lugar de la luz en la cara de esa mujer, un lugar de la luz en la pupila o en algún... que te hace darte cuenta de que ha habido una transformación. Entonces, Pedro utiliza la luz no solamente para crear ambientes, no solamente se trata de esa oscuridad o de esos efectos especiales que a lo mejor no dicen nada, sino que para mí la luz le sirve para hablar del cambio psicológico, le sirve para hablar de las epifanías, los descubrimientos, le sirve para dar una consistencia particular a la carne. Y eso es muy difícil. Y eso es una cosa tremendamente deslumbrante. Entonces, a mí me gustaría saber hasta qué punto tú iluminas tus imágenes antes de llevarlas a la práctica, o hasta qué punto tú estás, mientras dibujas, pensando y descubriendo cómo debes iluminar esas imágenes. Es decir, cuánto hay de preconcebido y cuánto hay de descubierto a medida que trabajas. Lo que es poco normal es que una lectora o un lector vea estas cosas que normalmente ponemos porque necesitamos ponerlas para contarnos la historia a nosotros mismos. ¿Cómo sucede esto? Pues primero haces un bosquejo, digieres un poco la situación, la ves con distancia y luego en un momento determinado tienes que dar el sentido a esa escena. Eliges un plano medio, un plano general, eso, en función de lo que quieres que el lector sienta o interprete. En el caso que dices, que hay varios, lo que pretendo con un plano fijo en el que lo único que cambia es las sombras, que además no están puestas de forma natural, o sea, no responden a criterios fijos de si la fuente de luz está aquí, la sombra tiene que estar acá, etcétera, sino que paso de eso y quiero que la gente se dé cuenta de que no pretendo ser naturalista. Lo que estoy contando ahí es que las tienes que ver desde otro punto de vista, y ese otro punto de vista es el emocional. Es decir, lo que quiero es que en un sentido que yo lo pongo o en el que el lector lo interprete, me da igual. Lo que quiero que sepa es que ahí está pasando algo que son emociones. En otros casos, la protagonista también está en un mismo lugar, está hablando por teléfono y sucede lo mismo. En ese caso, mi intención era que
se diese cuenta la gente de que está pasando el tiempo, o están pasando nubes, o está pasando unos barrotes que la marcan algo que dé lugar a que el tormento interior que está sufriendo ella mientras está hablando inclusive cuando está mintiendo diciendo que padece un cáncer como excusa. Es terrible, o sea, la señora se las gasta finas y tal. En fin, la iluminación, el encuadre, la planificación está hecha no para empatar gráficamente, sino para contar una historia de un personaje que está sufriendo y que está sobrellevando una carga muy pesada, que es la carga de la culpa, que en muy pocos momentos de la historia se libera de ella. Hay una cosa que también en determinados planos he procurado, y es el tema de los contextos donde suceden 2 o 3 escenarios: la casa de Delia, su propia casa. En la casa propia del personaje de Julia solamente hay una ventana, que es en el dormitorio, que solamente está abierta cuando es de noche, cuando la luz solamente sirve para resaltar su tormento, su tortura y tal. Sin embargo, en Delia hay ventanas. Hay una cortina que es un laberinto que también tiene que reflejar la situación de Delia. O sea, la situación de Delia es, en este caso, el tema de la culpa puede suceder en un hombre o una mujer, pero el caso de Delia es distinto, porque es la mujer víctima de lo militar, y tiene unas condiciones que solamente tiene la mujer. O sea, ahí sí tiene sentido hablar de un problema femenino o como lo quieras llamar, porque es una mujer dependiente a la que no la han dejado trabajar, o la han impedido trabajar, o la han obligado a hacer cuando ella tiene otras actitudes y tal. Y cuando están hablando del problema, están hablándolo frente a una ventana. Claro, esto no es necesario que la gente lo vea. Ay, interpreta, fíjate, he puesto una ventana. Pero para mí es importante. Para mí es importante que ellos estén hablando de una ventana, que a veces es una pantalla, que no vemos lo que hay detrás, pero es una fuente de luz que en ese momento que están hablando entre ellas dos, las está uniendo a través de esa fuente de luz. Etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es cuestionable. Aparte que yo tengo limitaciones gráficas, o sea, no sé dibujar una casa o un cuerpo por arriba, por abajo, no sé dibujar lo que sé dibujar, y uso planos muy sencillos, muy cinematográficos, porque mis referencias son cinematográficas: plano contra plano, plano general, y luego división de distintos. Es que me están haciendo una foto y no sé si estoy estorbando. Bueno, que en ese sentido no busquéis unos dibujos, unos escorzos espectaculares, porque no lo sé hacer. A lo mejor si lo supiera hacer os llenaría esto y tal. Pero no, vais a encontrar una narración, casi es una película. De hecho, David me ha dicho, David es el hermano de Carlos. Carlos era guionista de cine, hizo guiones muy importantes. De Amantes, el guión de Amantes es de Carlos Pérez Merinero, la película de Aranda. Y David me ha dicho en alguna ocasión que esta es la mejor película que se ha hecho sobre una novela de Carlos. Perdonad el autobombo, pero es que me lo dijo, de verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, porque te estabas pasando de modesto con eso. No, yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, tú lo haces todo estupendamente. Pero lo estaba guardando. Lo mejor lo dejaba para el final. Bueno, estabas haciendo lo que se llama una captatio benevolentia, para luego ya introducir el elemento de decir, ahora lo voy a dar bien, porque soy el mejor adaptador cinematográfico de Carlos Pérez Merinero. Usando una autoridad. Sin duda ninguna. Bueno, lo que está muy claro, si abrís el libro,
A mí me gusta siempre la referencia cultural porque creo que la cultura no es algo ajeno a las cosas que nos pasan y a la vida. En el trabajo de Pedro Arjona se ejemplifica muy bien eso que decía el cineasta francés Jean-Luc Godard, de que el traveling es una cuestión moral. O sea, cada elección formal, aparentemente formal, en el lenguaje expresivo de Pedro Arjona no tiene que ver con lo bonito. Es que esto no es que quede bonito, es que esto significa algo. Claro. Significa algo que tiene que ver con mi intención a la hora de contar la historia y significa algo también dentro de la lógica de la propia narración. Por eso tiene tanta importancia lo que dice Pedro, de dónde está colocada una ventana, dónde está colocada otra ventana. Todo eso tiene que tener sentido y entonces en su relato gráfico es algo absolutamente ejemplar. Es que, es que en la casa de Julia hay dos ventanas. Una es esta, que solo vemos en el dormitorio, y otra ventana que es un cartel, que es el cartel de una película de Douglas Sirk. Es un auto-homenaje, porque a mí me gusta mucho Douglas Sirk, pero sobre todo me gusta y me sirve de apoyo el fotógrafo Russell Mitty, que es el que hace casi todas las películas de Douglas Sirk. ¿Por qué Russell Mitty? Porque Russell Mitty es capaz de un plano general colocar los personajes de tal forma que con la iluminación sacar distintos planos. Por ejemplo, si un personaje está en el fondo en plano general y quiere decir algo o va a decir algo que el director quiere subrayar, lo avanza hacia el centro de la habitación y una iluminación que viene de no sabemos de dónde le sitúa, le ilumina la cara y le deja en primer plano. Entonces construye un primer plano no acercando la cámara, sino dibujándolo con la luz. De igual forma, cuando quiere usar dentro del mismo plano general un plano medio, sitúa a uno de los personajes que queda marcado por una ventana o por entonces ya tiene un plano medio sin necesidad de cambiar el plano. O sea, sin necesidad de tocar la cámara, mover la cámara. No sé dónde lo he visto, o sea, no sé en qué película sucede esto. Yo sé que lo utiliza mucho, que lo usa mucho. Sigue. Voy. Es que se me ha adelantado. Ah, sí. Sí. Ah. Yo iba a comentar que en ese no dar puntadas sin hilo hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que es cómo hasta los carteles que aparecen en las paredes de las protagonistas, ostras, 5 minutos solo, vamos a acelerar muchísimo, tienen que ver con el elemento melodramático también, porque hay una trama sentimental que es muy importante, es una novela gráfica donde el elemento, para mí, social es importante, donde el elemento de visibilización de algunos de los problemas de las mujeres es importante, hay una trama amorosa apasionada, magnífica, y yo como el último apunte técnico que quería hacer, o más así, más estético, es que Pedro rompe el blanco y negro de repente con una genialidad absoluta, que son unos brochazos de amarillo como el del Giallo, un amarillo que es como la vida absoluta y la muerte absoluta. El amarillo es el color de la vida y de la muerte, de las enfermedades hepáticas y de la luz solar. Y con ese fondo amarillo aparece el hilo conductor del pensamiento de la narradora, más allá de lo que los personajes se dicen. Y eso para mí es de una genialidad creativa absoluta. Luego, déjame, como quedan 5 minutos, pero simplemente quiero decir una cosa que me parece muy importante. Como lectora, a lo largo de toda la novela hay una reflexión maravillosa sobre ese vínculo terrible que une a las mujeres con la violencia. Con una violencia que es pasiva, con una violencia de la que eres víctima, de la que eres objeto cotidiano, y de la que en un momento determinado te conviertes en sujeto. Sujeto, objeto. Eso tiene que ver mucho con una de las obsesiones, yo creo, de Pedro Arjona, que son las mujeres fatales. En las mujeres fatales, dentro de la tripa de las mujeres fatales, hay ese elemento, hay esa contradicción.
pero él se lo lleva a un terreno muy, muy contemporáneo al introducir la sororidad. Hay mujeres que colaboran con otras mujeres, hay mujeres que están hablando con otras mujeres, hay mujeres que se están protegiendo, y a mí eso me parece maravilloso, porque la narración por una parte tiene el tono trepidante del thriller, hay tensión, hay angustia, y todo eso se combina con el elemento melodramático de la historia amorosa, y las imágenes se oyen también, hay una banda sonora de las imágenes, está la lluvia, están los ruidos de la ciudad, están los gemidos también de mujeres, que esto también es muy importante, disfrutan del sexo. No son solamente mujeres que son objetos de un sexo agresivo y manipuladas, sino que son mujeres que disfrutan de su cuerpo. Entonces, esto, contado desde el punto de vista de un señor como Pedro Arjona, para mí es algo muy sobresaliente. Muchas gracias, compañera. Pues de nada, compañero. Me has leído muy bien la novela. Claro, yo os lo digo, o sea, es un escritor, sí, porque eres un escritor de la luz. Es un fotógrafo, es un director de cine, es un dibujante, aunque él diga que no sabe dibujar. O sea, que lo que tenéis que hacer es comprar el libro, leerlo y que nos lo firme. Saber dibujar sí sé, pero no todo. ¿Cómo no vas a saber? Hay dibujantes, pues aquí tenemos varios, como aquí este rockero, que hace lo que quiere, lo que le pidas, y luego tenemos a Muñoz por ahí también, que te hace cosas inverosímiles. Yo tengo mis limitaciones y no me atrevo a hacer cosas que no sé hacer. Pero esto de las sombras sí. Qué difícil es presentar a un señor tan modesto, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias por haber venido y que no dudéis en disfrutar de los libros que están ahí. Me indican que están ahí, que aquí también venimos a que los libros se vendan, y como os decía, que os los firme Pedro, que es todo un privilegio. Gracias, Pedro. Gracias, gente. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.